Entonces, como saben, la central de abastos, pues encuentras de todo, también frutas, verduras, ¿verdad? Entonces llegan de repente los camiones, los camiones de basura, y están pasando y llevan la basura de las frutas podridas, ¿verdad? ¿Ha olido, hermana, ese olor? Entonces, pues seguido estamos nosotros por allá y de repente, bueno, hay más bodegas, entonces de repente hay un tráiler estacionándose o lo que sea y un camión con toda la basura escurriéndose y se queda así en el piso, ¿no? El olor. Y tú vas saliendo y de repente, ¡fum! Dices, ay, huele bien rico. Después, donde está el sector de transferencia, ahí en esa calle que les digo, hay como un vado. Y entonces, cuando llueve, se junta todo ese, los charcos esos y se llena de basura y de agua. Y entonces tú pasas por ahí y dices, "Oh", ¿verdad? Quiero que leamos esta misma escritura en Nueva Traducción Viviente, 2 de Corintios 2, 14, NTV. ¿Se has leído algo así medio feo alguna vez en tu vida? Dice 2 de Corintios 2, 14, NTV. Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Entonces, este mes estamos hablando acerca de que el reino de Dios hay unas características del reino de Dios y que necesita tener avance y decisión, ¿verdad? El miércoles pasado, para los que estuvimos aquí, estuvimos compartiendo acerca de la predicación de la palabra de Dios. Que la predicación de la palabra de Dios no es un mensaje cualquiera, del Evangelio específicamente, no es un mensaje cualquiera, no es un mensaje que a mí se me ocurrió, al pastor se le ocurrió o a quien sea se le ocurrió, sino es un mensaje que nació y surgió del corazón de Dios. ¿Ok? El mensaje del Evangelio es un mensaje que da vida. Y como da vida, dice aquí la palabra de Dios que cuando tú y yo vamos por este mundo y anunciamos el mensaje del Evangelio, el conocimiento de Cristo a las personas, hay un olor que sale de nosotros. ¿Ok? Este olor para Dios es un olor que dice grato. ¿Alguna vez tienes un perfume favorito? ¿Sí? Entonces, este es el bueno. Este es el que voy a usar para reconquistar a mi esposa. Y ahí se lo pone, ¿no? Después, ay, ese olor huele horrible. Chala. Hay un olor que nosotros expedimos cuando hacemos algo y eso es cuando compartimos el mensaje del Evangelio. Es un olor que delante de Dios, yo me imagino a Dios, y imaginémonos esto también nosotros, está en el cielo y de repente ve, sus ojos, dice la palabra de Dios, contemplan toda la tierra y de repente Él huele la maldad del hombre, ¿verdad? Huele a los malvados, a los perversos, a los ladrones, a los corruptos, a todo ese tipo de personas que están haciendo y deshaciendo y que están viviendo de una manera, eh, ahora sí que impía, inicua.
Y lo huele también y lo percibe también. Es más, ¿se acuerdan cuando destruyó a Sodoma y Gomorra? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice que fue? El olor de su maldad subió delante de la presencia de él y dije, ya no puedo soportar esa situación. Y entonces la iglesia, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de que Dios ya no esté pasando por ahí por donde trabajamos el pastor y yo y el pastor Luis David, el sector de transferencia, ahí donde está ahí, de repente pasa, ay, ay. Sino que cada vez que tú y yo compartimos el evangelio, cada vez que tú y yo levantamos nuestra bandera de cristianos, cada vez que tú y yo buscamos a las personas que están perdidas, cada vez que tú y yo estamos buscando extender el reino de Dios, un olor sale de nuestras vidas. Un olor que delante de los ojos de Dios y delante de su olfato es muy grato. Es muy grato. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Lo primero que quiero que entendamos. Que tú y yo podemos ser un olor fragante a Dios. Pero dice aquí también la palabra de Dios que hay gente que no le gusta ese olor, ¿verdad? Es como cualquier perfume. De repente yo huelo perfumes de las personas y digo, ay, híjole, huele bien feo. Es que a esa persona le gusta. Bueno, pues le gusta y lo usa y él siente que huele, oh, delicioso. Pero, ¿cuántos saben que hay gente que cuando tú compartes el evangelio se enoja, se molesta? Dice, es un olor desagradable para ellos, es un olor de muerte, dice los cristianos y empiezan a hablar. Son unos hipócritas. Órale. Nada, esos son unos falsos. Nada, es pura manipulación, puro chantaje, es quién sabe qué, y sacan todo su corazón y sacan toda su amargura. Bueno, no importa. Con que tú y yo compartamos el evangelio, delante de Dios es un olor que dice ahí, grato. Vamos a seguir leyendo. Vamos al versículo, vamos a leer ahora sí un buen tramo. Vamos al capítulo 3, sí, 2 de Corintios 3. Me gusta la versión NTV, pero si ustedes quieren seguirla, vamos a leerla en NTV, hermana. 3:4. Quiero hablar rápidamente de cómo es que nosotros decidimos llevar este mensaje de salvación, porque no es cualquier cosa compartir el Evangelio de Jesucristo. Es decir, yo veo que de repente a veces pues están los folleteos, ¿no? O vamos a folletear o vamos a evangelizar y de repente es lindo, ¿no? Los niñitos quieren sus folletos también. Ahí van con sus folletos y están dando folletos, pero no entienden. Y es más, no están capacitados para compartir el evangelio. Solamente pues causa ternura de, sí. Pero cuando vamos a compartir el evangelio tenemos que entender primero el mensaje que estamos compartiendo. Segundo, buscar que haya una conversión a Dios. No solamente estamos perdiendo el tiempo, no solamente estamos folleteando y ya, o gritando en la calle y ya, sino queremos que la gente conozca a nuestro Señor Jesucristo. Por eso las personas que comparten el Evangelio forzosamente deben ser personas que han, de nuevo, que han experimentado el poder de Dios. Y entonces, dice aquí, vamos a leerlo, 2 Corintios 3:4 dice, estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. El camino antiguo con leyes grabadas en piedra conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios.
aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino ahora que el Espíritu Santo da vida? Si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? Vamos a dejarla aquí, después quiero hacer algo más. Bueno, explicar y seguir leyendo. Pero para que tú y yo podamos compartir el Evangelio y que sea un olor fragante, un olor grato delante de Dios, tenemos que decidir algo y eso es ser parte de un ministro de este nuevo pacto. Es decir, no todas las personas que experimentan la salvación y el perdón de sus pecados quieren ser ministros. ¿Qué es esta palabra de ministros? ¿Qué significa? En el griego la palabra es diáconos y se traduce más como servidor o siervo. Entonces, cuando hablamos de ministro, pues tal vez nosotros tenemos en nuestra mente un pastor o un profeta o alguien que así, pero la palabra en esencia es alguien que sirve, que está a la disposición de una persona. Entonces, cuando nosotros decimos, ok, hay un nuevo pacto, que es el Evangelio, el mensaje del Evangelio, y ese nuevo pacto, Dios a mí me da la oportunidad de ser parte de ese nuevo pacto. Y creo que muchas veces no le damos la gloria que merece. Es decir, de nuevo, tal vez a veces menospreciamos que tenemos en nuestra posibilidad y en nuestra boca y en nuestro ser la capacidad, y no por nosotros mismos, porque ahí sí la palabra de Dios que no viene de nosotros mismos, pero tenemos la capacidad de traer vida a otras personas, ¿verdad? Tu vida, mi vida, como eres, como yo soy, decidiendo ser parte de este nuevo pacto, tenemos la capacidad, gracias a Dios, de poder producir vida en otras personas. Eso es lo más glorioso y digno que cualquier ser humano pueda experimentar. Eh, pero tenemos que entender primero qué es lo que ofrece este nuevo pacto y entender qué es ese pacto. ¿A qué pacto se refiere con el antiguo? Con el de la ley, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Dios le da eh, los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, ¿verdad? Y que ese monte se ¿qué? Se llena de ¿qué? De la gloria de Dios. De manera que pues nadie se podía así como decir, pues yo ahorita voy a subir al monte, quiero echarme una caminata. No. Es más, tenían miedo, se alejaban, decían, pero ¿de qué trataba este pacto? Cuando tú pactas con alguien, ¿aquí alguna vez ha hecho un pacto con alguien, con una persona terrenal? ¿Un pacto? Cuando nos casamos, eso es un pacto, ¿verdad? ¿Qué más? Otro pacto, así que de repente hagamos cuando nos bautizamos. Otro pacto, un pacto comercial, tal vez, ¿no? Oye, mira, véndeme tal producto a tanto durante todo el año. Híjole, ¿todo el año? ¿Eh? Sí, ¿cómo lo hacemos, no? Entonces uno dice, pues órale, va, le entro. Ya pactamos, ¿eh? Un año. Eh, Hay ciertas condiciones y responsabilidades de ambas partes, ¿verdad? El pacto que Dios le entregó a Moisés para su pueblo, ¿qué es lo que Dios ofrecía? ¿Qué es lo que les ofrecía a ellos, a su pueblo, al pueblo de Dios? ¿Qué les ofrecía? Su presencia, ¿qué más? ¿Eh? Su bendición, ¿qué más? ¿Quién sabe? Pelear con ellos o por ellos, su protección, su cuidado, que les iba a ir bien, que iban a florecer en medio de esta sociedad y en medio de los diferentes pueblos que había en ese momento. Y pues era un buen pacto, ¿no?
¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Guardar la ley, guardar los mandamientos, ¿verdad? Y pues, si tú los guardabas, te iba bien. Si no los guardabas, obviamente, pues te iba mal. Pero hasta ahí se quedaba ese pacto. Cuando viene Jesucristo, viene a volver a pactar con el hombre, de nuevo. Pero ahora, ¿cuál es el pacto que Jesús nos ofrece a nosotros? Una bendición espiritual. Ya no solamente ver que nos vaya bien en esta tierra, que no lo excluye, ¿eh? Dios nos puede bendecir en esta tierra. Dios nos puede dar abundancia y nos puede dar y puede prosperar nuestras vidas. Es decir, el que estemos en Cristo no quiere decir que no, que sus bendiciones que eran para el pueblo de Dios ya no nos incluye. Es más, todo lo contrario, también nos incluye esas bendiciones. Pero eso no es lo más importante ni el enfoque principal al que le debemos de dar más enfoque, sino cuál es lo más importante de este nuevo pacto, que tenemos vida eterna, que tenemos una esperanza eterna, que si morimos hoy, me decía el miércoles, pues ya si alguien llega y aquí echa una bomba, pues ya, de modo, nos morimos felices, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Tenemos vida eterna, tenemos una herencia en los cielos, dice Juan, bueno, dice Jesucristo en Juan, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, también creed en mí, en la casa de mi Padre, ¿qué? Hay muchas moradas y voy para allá a hacerles un lugar a ustedes también. Entonces, lo glorioso de este pacto es que Dios nos promete una eternidad con Él, sin merecerlo. ¿O quién aquí lo merecía? ¿Quién aquí decía, no, yo me porto siempre muy bien y entonces pues merezco mi casa en el cielo? Nadie. Fue su gracia, fue su misericordia, fue su amor, la que hace que nos hace partícipes de este nuevo pacto, ¿verdad? Pero hay algo más padre, o no más padre, pero igual de glorioso en este mismo pacto. Vamos a seguir leyendo. Dice, vamos a leer el 16, 2 de Corintios 3:16. Dice, en cambio, pero, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes se nos ha sido quitado el velo, ¿cuántos se les ha quitado el velo? ¿A qué se refiere con quitar el velo? A todos dijeron amén y ni saben. El del velo de novia. ¿Cuál velo? El que nos hacía no ver o ciegos ante este nuevo pacto glorioso que Jesucristo ofrece. Entonces, a nosotros se nos ha quitado el velo. Dice, podemos ver. Dice, y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Esta parte del pacto es de las partes más padres. Porque Dios no solamente nos rescató y nos dijo, bueno, ya ni modo, te quedas aquí, espérate hasta que yo venga por ti, sino que Él nos da la oportunidad y la posibilidad de ¿qué? De asemejarnos cada vez más a Él. Y creo que muchas veces no lo entendemos. O, o si lo entendemos, no lo hemos dimensionado. Piensa en el amor de Dios. Piensa por un momento en el amor de Dios. Lo perfecto que es. El amor de Dios. Y ahora piensa en tu amor o en tu capacidad de amar. Lo imperfecta que es. ¿O no? Piensa en la misericordia de Dios. Lo grande que es. Todo lo que soporta su misericordia. Todos los días. Y ahora piensa en la tuya. En lo cortita que es.
Decía el pastor en una reunión de matrimonios que la misericordia se acaba en el matrimonio, ¿va? Que cuando son dos, novios, vamos a contar rápido ese chiste, cuando son novios y está el novio con la novia, salieron a comerse unas hamburguesas, ¿no? Y va el novio y va por sus hamburguesas y quiere impresionarla. Y no, no te preocupes, yo voy a pagar. Y no, ¿a dónde quieres ir? El punto es que la novia saca la catsup y la aplasta. Y cuando la aplasta, ¡pum! Le mancha toda la camisa al novio. Toda llena de catsup. Y entonces, ¿cómo reacciona el novio? Ah, no te preocupes, no pasa nada. Ahorita se quita, ahorita la mando a la tintorería. No, no, no pasa nada. ¿Verdad? Se casan esos novios, pasan, no sé, 5 años, 10 años, los que sean. 5 meses, ya luego, al siguiente día de casado, y pasa lo mismo, ¿no? Están cenando y de repente se le cae el agua o lo que sea y se mancha todo y, ¿qué no te fijas? ¿Quién sabe qué? ¿No? Se acaba la misericordia. En vez de que aumente, ¿qué pasa? Disminuye. Entonces, hay una responsabilidad de nosotros, o hay no responsabilidad, sino debe haber en nosotros una búsqueda de que si somos ministros de este nuevo pacto, tengamos un objetivo, tengamos una meta y trabajemos en alcanzarla. Y esa es que mi vida cada vez más se asemeje a Cristo. Cada vez más que su compasión, como es Él, pueda obrar en mi vida y yo pueda hacer de la misma manera. Cuando nosotros vemos esto, entonces entendemos lo glorioso de este nuevo pacto. Porque este nuevo pacto del que Dios nos hace parte no es un pacto solamente teológico, ¿verdad? Creo que hay cierto sector dentro de el cristianismo donde se comparte mucha teología y mucho conocimiento. Pero Dios, ¿cuántos saben que no nos llamó a ser teólogos? Nos llamó a ser ¿qué? Sus hijos. Y como sus hijos debemos compartir ¿qué? El evangelio, pero compartir con nuestro padre ¿qué? ¿Qué comparte un hijo con su padre? ¿Qué tienen en común? Sus genes, su ADN. Este salió igualito a su papá, ¿verdad? Salió igualita a su mamá, en carácter y en todo, ¿eh? Ahí dicen. Bueno, nosotros tenemos que salir igualitos ¿a quién? A nuestro Dios, a nuestro Padre. Eso es lo que hace este nuevo pacto. Por eso no puede predicarse y compartirse, hermanos, y nosotros que vamos a ser los instrumentos, no puede compartirse y predicarse solamente fundamentado en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento. Tiene que ir inspirado por el Espíritu que da vida, que es el Espíritu de Dios. ¿Estoy siendo claro? Para que podamos producir vida en otras personas. Entonces, y la forma en que este mensaje es más contundente y cada vez más fuerte es cuando estamos caminando en esta búsqueda de poder alcanzar el ser semejantes a Jesucristo. Es decir, no basta solamente con compartir un mensaje y ya, y compartirlo con mucha injundia o con mucha pasión, si nuestra vida no está siendo transformada cada día de gloria en gloria. Nos sirve de mucho. Podemos ir a evangelizar, a folletear, a tocar puertas, a hacer marchas, a hacer todo lo que sea. Pero si mi vida, si tu vida no está en esta trayectoria que ese mismo pacto lo abrió de poder participar de su misma naturaleza, entonces todo lo que hagamos no va a producir vida. No va a producir vida. Se va a quedar en un área, se va a quedar solamente en un área de conocimiento. No va a bajar una transformación de nuestro corazón.
Y esto es lo glorioso de este pacto. ¿Que qué? Que nadie podía cambiar tu corazón, hermano. Nadie lo podía hacer. Nadie podía cambiar tu pecado. Nadie podía cambiar tu forma de ser. Tranzas. ¿Cómo son tranzas aquí? Ya no, ¿verdad? ¿Cómo serán tranzas? No, no digan. Nadie lo podía hacer. La mentira, el engaño, la lujuria, la lascivia, todo eso que estaba en nosotros, hermanos, nadie lo podía hacer. Aunque fueras con quien fueras. El único capaz de hacerlo era Jesucristo. El único capaz de seguir haciéndolo es Jesucristo. Y una vez que lo experimentamos, entonces ahora nuestro deber, si queremos, es compartir ese mensaje a otras personas. Ser ministros de ese pacto. Tener una responsabilidad con Dios de compartir el mensaje de salvación. Ya este mundo expide un olor muy desagradable, ¿o no? Delante de Dios. Dios ve todo. ¿Sí lo sabías? Él ve todo. Aunque el joven se quiera ir a la habitación más oscura donde nadie lo ve y ahí ver sus videos, Dios lo está viendo, ¿verdad? Aunque estemos al otro lado de la ciudad, ¿no? Aquí, allá por Ecatepunk, Dios ahí también nos ve. Y, y no podemos burlarlo, no podemos decir, Señor, no, yo no pequé, yo no. Él nos conoce, a cada uno de nosotros. Y Él quiere que vivamos una vida, o Él espera que vivamos una vida en santidad, de acuerdo a ese nuevo pacto que ahora somos partícipes. Y ahora, tercer punto, tenemos una responsabilidad. Vamos a leer el 4. Vamos a seguir leyéndolo ahí cómo va. Vamos a primero leer del 1 al 6. Vamos a leerlo en Reina Valera y después en NTV. Segunda de Corintios 4, del 1 al 6. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿según qué? La misericordia que hemos recibido. No desmayamos. Antes bien, renunciamos a qué cosas? A lo oculto y vergonzoso. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Yo quiero preguntarte, ¿ya la luz del Evangelio ha iluminado tu corazón? ¿Sí lo ha iluminado ya? ¿Ya ha cambiado las tinieblas que antes moraban? ¿Y ha puesto ahora su luz en tu vida, en tu corazón? Si eso es así, si eso ya sucedió en tu vida y en mi vida, entonces tenemos una responsabilidad. Según su misericordia, tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio, de anunciar el Evangelio en todos lados donde estemos. Y aquí viene el problema, porque muchas veces, hermanos, nos podemos sentir que no somos competentes. ¿Te ha pasado eso? Híjole, es que no sé, yo no sé si puedo. ¿Ha habido alguna vez ese pensamiento en ti? Es que no sé si puedo, no sé si soy capaz. ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién me va a creer?
¿Quién me va a prestar atención? Y normalmente cuando vienen esos tipos de pensamientos, si nuestra relación con Dios no está, eh, no cimentada, pero sensibles a su voz, después de esos pensamientos de que no somos aptos, lo siguiente que hacemos es auto descalificarnos. ¿Sí les ha pasado? Ah, es que yo no puedo. No, es que yo no sirvo. No, es que está muy difícil. Ah, está muy complicado. Pero, hermanos, yo me he sentido muchas veces que no tengo la capacidad de hacer muchas cosas. Pero en ese momento es cuando escucho la voz de Dios que me dice, pues es que tú no vas a hacer nada. Soy yo el que lo va a hacer. Es Dios el que lo va a hacer. Es Él el que va a convertir los corazones de las personas. Es Él el que va a cambiar. Es Él el que va a sanar. Es Él el que va a liberar. Tú solamente eres, pues, el instrumento. Entonces, cuando tú y yo nos sintamos incapaces de hacer algo, en vez de descalificarnos, nos debe llevar a una dependencia más fuerte, más sólida en Dios. Decir, Señor, tú eres el que puedes hacer la diferencia en mi vida. Te necesito para poder compartir el evangelio, para que en medio de todo el excremento y del olor al excremento de este mundo que está saliendo todos los días, y tú estás oliendo eso, que en medio de todo eso, yo pueda compartir el evangelio y pueda expedir un olor, pueda sacar un olor grato delante de ti. ¿No es eso para lo que fuimos hechos? Para que en medio de toda la maldad y toda la porquería en la que vivimos, dentro de su pueblo, dentro de su iglesia, dentro de su gente, salgan hombres y mujeres que compartan el evangelio, que peleen en contra de la injusticia, en contra de la impiedad y que anuncien el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque hemos sido transformados, hermano. Si no hemos sido transformados, pues está de más. No podemos. Pero ese tercer punto al que quiero llegar es, no hay que desmayar. Dice, no desmayamos. Vamos a leerlo. Vamos a leer así, es en NTV 4, 2 de Corintios 4, del 11 al 18. Dice, es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús. Úchala. Ya con esas palabras, dice, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte. Pero esto ha sido, perdón, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto, hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto a ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes. Y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver
pronto se habrán ido, pero las cosas que no podremos ver permanecerán para siempre. ¿Qué es lo que te detiene o lo que te puede detener de compartir el mensaje del Evangelio? ¿Qué es lo que nos detiene muchas veces de hablar y de decir, Jesucristo vino a morir por tus pecados? ¿Qué es lo que nos detiene? No debería detenernos nada, ¿o sí? Lo único que debería detenernos es lo que dice el apóstol Pablo aquí, que sería la muerte, ¿verdad? Eso sería lo único que debería de detenernos de hablar del mensaje del Evangelio. Pero a veces por cosas menos importantes nos detenemos de hablar lo que tenemos que decir. Por nuestra reputación. Ay, no, ¿qué van a decir de mí? ¿Me van a criticar? ¿Me van a juzgar? ¿Me van a señalar? ¿Quién te va quién te va a criticar? ¿Quién te va a señalar? ¿Quién te va a juzgar? ¿Este mundo? ¿La gente? ¿Las personas? ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Pues es que nadie me va a querer. Voy a estar ahí todo solito. No. Cuando hoy vivimos en una época de transición. ¿Cuál es esta época de transición? La ley de Dios se está olvidando cada vez más. La palabra de Dios se está olvidando cada vez más. Nuevas ideas y filosofías están surgiendo con mucho poder y muy rápido. Y no podemos permitir que el mensaje del Evangelio disminuya. No nosotros, no esta iglesia. Tenemos que levantarnos cada uno de nosotros y decir, Señor, yo voy a compartir que soy un cristiano, que soy un hijo de Dios, que ese nuevo pacto me ha transformado, que me ha cambiado, que me ha hecho tener la facultad, la posibilidad de asemejarme más a ti. Y no me avergüenzo de eso. Es más, es un motivo de orgullo y de dignidad ser considerado un hijo de Dios. Y que me meten los problemas que me tenga que meter. Ahorita no hay muchos problemas. Pero cuando tu trabajo esté de por medio, cuando tu familia esté de por medio, es por eso que necesitamos el denuedo y el valor del Espíritu Santo. Para poder compartir el mensaje del Evangelio. Porque de otra manera, como decíamos el miércoles, nuestras palabras, nuestra predicación sin el poder del Espíritu Santo pueden hacer vana. ¿Qué? La cruz. En otras palabras, nuestro estilo de vida tan chafa que vivimos puede hacer que la gente no crea en Jesucristo. ¿Ese es cristiano? ¿Me voy a entender? Vamos a ponernos de pie. Vemos en la palabra de Dios que a Jesucristo no le gusta la gente ambivalente, es decir, no definida. No le gusta. En una ocasión vinieron a decirle, tú andas sacando de los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios.
Y él dice, pues no, Belcebú no puede hacerse daño a sí mismo, estaría dividido su reino. Y el reino de Satanás no está dividido, porque cualquier reino dividido contra sí mismo, pues va a caer. Pero después él dice, el que no recoge conmigo, me está desparramando. Y el que no es conmigo, es contra mí. En otra ocasión, Dios le está dando un mensaje a una iglesia, la conocemos, la iglesia de la Odisea, y le está diciendo, pues mira, tú no eres ni caliente ni frío, eres tibio. Y por cuanto eres tibio, yo te voy a vomitar de mi boca. Entonces yo entiendo algo, que Dios nos da la oportunidad y el privilegio de pertenecer a su reino. Y es lo más glorioso que podemos hacer. Él nos da la oportunidad de ser sus ministros. ¿Qué quiere decir eso? Sus siervos. Y tenemos una responsabilidad de compartir su evangelio. Pero ¿cuál es el problema en estos momentos, en estas épocas? Que muchas veces los cristianos, los hijos de Dios, no nos hemos definido de nuestras convicciones. Es decir, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un siervo de la justicia. Yo voy a vivir para compartir el evangelio. Esa va a ser mi vida. A eso me voy a dedicar. Ya no voy a vivir para este mundo, ni para los placeres, ni para los deleites y todo lo que este mundo me ofrecía. Yo quiero que mi vida valga la pena en la eternidad. Así que quiero que cerremos los ojos todos y que los que quieran, los que el Espíritu Santo esté motivando y tocando su corazón a hacerlo, ratificar ese pacto que hicieron una vez con Jesucristo. Y otros decir, Señor, yo quiero ser un ministro de ese pacto. Es decir, yo quiero que a donde yo vaya, comparte el evangelio. Dice una vez